Doctor Ángel, Buenos días, Vidal, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios, aquí esperando y gloria a Dios, ya estamos conectados. Así Sí, que un saludo para ti, para todos los que están allá, que la paz de Dios que reina en cada corazón y que Dios los ayude a seguir adelante. amén, amén. Bienvenido, hermano. Pues, Amén, bendiciones. amén, amén. Ya estamos en nuestra tercera semana, ya la semana que viene es la última, las últimas dos lecciones, como habíamos quedado para la última sesión de la mañana, la última, o sea, la lección 8, que es el 12, la vamos a hacer una hora más temprano. Solo, le voy a enviar el recordatorio justo antes de esa clase, también por el WhatsApp. Y nada, pues vimos en la clase anterior, ¿verdad? La historia de la Torre de Babel, cómo la humanidad nuevamente se desvía de Dios y de la voluntad de Dios amorosa. Y pues Dios resolvió el problema dispersándolo y seguir con su plan, ¿verdad? Aquí vamos a ver el comienzo de la historia de Abraham, al que es considerado como el padre de la fe o el padre de los creyentes, de todos los creyentes. Aquí Dios pues ratifica su pacto, el pacto que ya había hecho, esa promesa del Mesías, del Salvador, por medio de Abraham y su descendencia. Es una historia bien interesante y bien larga. Es la historia que tiene más capítulos en el libro de Génesis, si se dan cuenta. Vamos a comenzarla ahora. Como siempre, pues, esta es la lección. Abraham recibe la promesa, que es lo que está en Génesis 11:27 al 12:20. Las tareas le fueron enviadas, vieron el video, me imagino que ya leyeron. Les había pedido también que comenzaran a usar ese método de las 4C para la discusión acá en la clase en vivo, para que se fueran familiarizando con el método para su proyecto final también. Como siempre, pues comenzamos con una oración. Oramos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad y por llamarnos como Abraham a vivir por fe en tus promesas. Bendice este tiempo de estudios para que al meditar en tu palabra crezca nuestra confianza en ti. Danos entendimientos y ánimos para participar activamente y aprender juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Comenzamos, mis Amén. hermanos. Amén, amén. Ok, los dos objetivos para la lección de hoy, pues nuevamente vamos a utilizar el método de las 4C. Y ya para la parte final, cuando estemos profundizando, vamos a examinar la fe de Abraham y Sarai. Abraham y Sarai. Muy bien, esta fue la pregunta que se dio para el captar. ¿Qué es la fe? ¿Alguien que quiera levantar su mano para darle la palabra? ¿Qué es Amén. la fe? Amén, hermano. Eh, ok, ¿quién es? Wilson. Sí, señor. Bueno, sí, pues la palabra fe, pues sabemos, conocemos de que hay diferentes o diversas clases de fe, pero en sí la fe es tener la confianza en algo o en alguien sin tener pruebas. Sería como tal la palabra fe. Poner la confianza en algo o en alguien sin tener pruebas. Exacto, sin haber visto, confiar en eso. Esa es la fe, ¿verdad? Esa confianza ciega en algo o en alguien. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Creo que el hermano lo resumió bien, lo resumió bastante bien. Vamos a continuar entonces. Ok, para el contar, alguien que esté familiarizado con esta historia, que vamos a contarla entre todos juntos, ¿verdad? Empezó en el capítulo 11, versículo 27. Si se fijan, empieza describiendo la genealogía de Abraham con su papá, que es Taré, la historia de Taré, ¿verdad? ¿Y Amén. quiénes más estaban ahí? Él tenía dos hermanos también, ¿verdad? Sí, Dice que señor. tenía, ajá, Anacor y Arán. Nacol y Aram, ¿verdad que sí? Y dice que Abraham se casó con Sarai y Nacol con Milca, Sí, ¿verdad? señor. ¿Cierto? Amén. ¿Qué sucedió? ¿Para dónde salió Taré?
junto con su hijo Abraham? Se fueron iba a ser, Salieron, para Ur salieron para Canaán, ¿verdad? Salieron para Canaán, para Ur de los junto, Caldeos. ajá, ajá, Canaán de los Caldeos, Canaán de los Caldeos. ¿Sabe? Pero se quedaron, o sea, el plan era viajar hasta Canaán, pero se quedaron en Harén, ¿verdad? En Harén, sí, señor. En Harén, se quedaron a vivir allí. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando, llegando ya al capítulo 2, estamos viendo aquí el mapa? Esta fue la ruta que recorrió Taré y la familia de Abraham, luego Abraham, luego Abraham. Sí. Dice que murió su papá, ¿no? Taré. En Harán murió el papá. Correcto, en Harán murió el papá y ahí fue que el Señor le habló a Abraham, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Exactamente, a la tierra que te mostraré, a la tierra que te Amén. mostraré. Todavía no le había especificado, Nada. solamente él le dijo, agarra tus motetes, sigue caminando, yo te voy a mostrar la tierra. Es importante que vayan viendo todos estos detalles. Y que Abraham lo hizo, ¿verdad? Cruzó toda la tierra hasta llegar a dónde. ¿Dónde fue que llegó Abraham? No, no alcanzó a llegar a Canaán. Se quedó en el camino. Llegó a Siquem, ¿verdad? Hasta el Siquem, encino de More. Hasta el encino de More. señor. Llegó a Siquem. Siquem, si se fijan, está, si están viendo el mapita que está en la pantalla, Harán Cuando está no, arriba. Ellos salieron de Ur. Usted ve que está Ur como cerca del Golfo Pérsico acá. Llegaron a Harán, allá arriba, cerca de donde están los eteos, los hititas. De ahí comenzó a bajar. Si se fijan, Siquem está al sur, pero al otro lado del mar Mediterráneo. Fue un viaje bastante extenso, eran como unos 800 y pico de kilómetros a pie. En aquel tiempo dice que los cananeos, ¿verdad?, habitaban la tierra. Y el Señor se le apareció y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, a tu descendencia. le apareció Jehová diciendo a tu señor, Mm, y edificó allí un altar. sí, ok. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham una vez que el Señor le dijo a tu descendencia le daré a esta tierra? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Edificó un altar a Jehová. Edificó allí un altar al Señor. ¿Se acuerdan cuando Noé se bajó del arca? Edificó un altar, hizo los sacrificios para dar gracias. Más adelante también, digo, anteriormente, cuando Abel llevaba la ofrenda para los sacrificios, que era más apta para el Señor que la de Caín, y ahí fue que hubo todo ese problema, el primer asesinato, todo eso. Eh, si se fijan, esto es algo bien importante también. En el huerto del Edén, ese altar de reverencia que tenía Dios que le dijo, de todo árbol comerá, menos de este. Ese era el único altar de sacrificio, que era lo único que tenían que hacer, no comerles de esa fruta, ese altar de adoración, de reverencia. Ven como todo sigue indicando a dónde va todo, al sacrificio que iba a tener ese Mesías más adelante, porque recuerden que ahora, y esto es bien importante, ahora la salvación iba a venir por fe, desde que perdimos esa semejanza con Dios, o sea, esa perfección, ya no éramos perfectos, no podíamos ver a Dios cara a cara, por eso nos apartó de su presencia. Eh, Ahora la solución iba a ser a través de ese Mesías prometido para ese tiempo. Amén. Ok. De allí dice que después de que edificó el altar y adoró, ¿verdad? De allí Abraham partió hacia Negev, avanzando poco a poco, poco a poco. ¿Qué sucedió después de eso? Dice que hubo Sí, hambre en la tierra, ¿verdad? sí, señor. Entonces una hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. A Egipto, correcto.
para vivir allá. Hay que para morar. recordar que en la tierra donde ellos estaban, los cananeos y toda esa área, era un área desértica, que no llovía mucho, y cuando venían estas sequías, pues era bien difícil. Eh, y Egipto, pues era como decir, esas ciudades avanzadas, vivían al lado del Nilo y tenían abundancia. No era nada, recibían a muchos extranjeros que estuvieran dispuestos a trabajar la tierra, el ganado y todas esas cosas. Y no era de extrañarse que la decisión de Abraham porque llegó hasta allá. ¿Y qué pasó después de que se fueron, iban camino a Egipto? No, pues dice que Abraham se dio cuenta que la mujer era hermosa Ajá, y por ser hermosa, pues iba a tener problemas, ¿cierto? correcto, correcto. Y Dice que era. entonces, bueno, ahí optó por una mentira, ¿no? Exactamente. Dijo que dijera que era hermana, que no era la esposa, porque si lo decía, pues le figuraba la muerte, ¿cierto? Sí, él tuvo miedo, él dijo, pues esta es una mujer muy hermosa. Sabe que Egipto era una tierra de faraones que practicaban la poligamia, eran paganos. Y lo primero que iban a tratar de hacer era matarlo a él para quedarse con su esposa. Y se puso de acuerdo con Sara le pidió de favor que no dijera que era su esposa, que para el bien de él, para que no le fueran a hacer daño, ¿verdad? Y así sucedió, Sí, ¿verdad? Cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa y inclusive la lavaron enfrente de él y todo. Y los príncipes la vieron y la hicieron ir hasta el faraón. La lavaron ante él, eso es lo que dice la palabra. ¿Qué sucedió? pues a raíz de ese halago, pues fue premiado, ¿no? Porque dice que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Sí, eso es así, Ahí, pero eso no vino de gratis, ¿verdad? ¿Qué fue lo que no, pasó? y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Al faraón, al harén del faraón, para que fuera una de sus mujeres, para que Sí, fuera una señor. de sus mujeres al harén del faraón, que tenía muchísimas esposas, como le digo, ellos practicaban la poligamia Oiga, y sí, pues señor. pensando que era la hermana de él, obviamente pues Sí, premiaron al supuesto hermano, Abraham, que en realidad era su sí. esposo. Al cuñado, ¿no? Entre El comillas. cuñado, exacto. Ah, pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Después de eso, No, qué tuvo fue lo que una, pasó? Ajá, se obtuvo una consecuencia, ¿no? Porque dice que Dios hirió a Faraón y a su casa con ajá, grandes plagas. Sí, sí, señor. ajá, por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Causa Dios de- estaba viendo lo que estaba pasando y una vez más tuvo que intervenir, ¿verdad? sí, señor. Ujú. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción del faraón? Ujú. Pues imagínate, a una mesa acusó a Abraham porque no fue sincero y le dijo que era la mujer. Porque tuvo que decirle, ¿sí? Exacto, Sí, ¿qué porque es me lo que me dijiste que has es mi hecho? hermana. Sí, Ajá, casi la toma por mujer. Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete, se la regresó. Imagínate, exacto, de exacto. lo que hizo. Y fíjate lo que le dijo, pude haberla tomado como mi mujer. Sí, Así o que sea, aquí está tu la mujer, tuvo, tómala y la, vete de aquí. la tuvo en mira, pero bueno, no pasó nada. Sí, 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 Dios, a pesar del miedo, ¿verdad? Y dejó de confiar en Dios en ese momento, claramente. Dios ya le Imagínate, había dicho, ¿se acuerdan la promesa que él le dio en la clase anterior? Que le dijo, no, perdóname, no en la clase anterior, en estos mismos versículos, anteriormente, te daré gran descendencia. El que te grandes. maldijere, maldeciré. El que te bendijere, lo bendeciré. El Así es, Señor le, según las ajá, palabras. el Señor le estaba hablando, pero en esta ocasión el miedo pudo más que él. Él trató de resolverlo también, como pasó con lo en Babel y como pasó anteriormente también, como ya lo han visto una vez más. El razonamiento del ser humano versus la fe, mi propia confianza en mi obra, en lo que yo voy a hacer, versus la palabra de Dios, la confianza en esa palabra de Dios, Amén. ¿verdad?
Entonces el faraón, y ahí es que termina la lectura de hoy, dio las órdenes a su gente acerca de Abraham y ellos lo echaron de allí, ¿sabes? En pocas palabras, lo botaron. Ya era una persona no grata allí, junto con su mujer y con todo lo que él tenía. Hasta ahí es que, o sea, le dejaron las cosas que le habían dado, Sí, eh, pero dijeron, vete, lo que te dimos, cógelo y sigue tu camino. No vuelvas por aquí, tremendo. ya usted sabe. Ahora, ya que se narró la historia, muchas gracias, Wilson, por ayudarme en la narración. Amén, hermano. Amén. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Alguien que quiera levantar su mano y participar? ¿Alguien? Mabel, Buen día. buenos días. Bueno, yo, Taré, ¿sí? Ujú. Papá de Abraham con sus hermanos, o sea, los hermanos de Abraham, Nacor y Aram. Sí. Lot, hijo de Arán, Ajá. Sarai, Milca, el Señor, los egipcios, el faraón, los animales y siervos del faraón. No sé Ajá. si me faltó algo. Sí, los príncipes y los cananeos. Sí, los cananeos y príncipes. Sí. Ajá, los príncipes, los Los cananeos y príncipes y Taré, los cananeos. obviamente. Taré, que sale al principio de la historia, el papá de Sí, Abraham. lo dije. Sí, pues disculpe, sí. Muy Los bien, sí. egipcios. Entonces, ¿quién faltan? Los príncipes. Los Sí, príncipes de los Faraón príncipes de y los Faraón. cananeos. Sí. Y había mencionado a Sarai también, ¿verdad? La esposa de Abraham. Sí, Ah, sí. ok. Sí, están todos ahí. Muchas gracias, Mabel. Ok. ¿Alguien que quiera decir cuáles son los objetos? ¿Alguien que quiera participar? Ok, Luis. Buenos días, Dios nos bendiga a todos. Los Buenos objetos días. que yo tengo son tierra, casa, el altar, tienda, ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos, y las plagas por la consecuencia de la mentira. Sí. Eso sería. Los No sé si mencionó, alguien tiene los más. mencionó todos. Y los altares, Sí, sí, recuerden que altares. ajá. Y los altares fueron dos, el que construyó en Siquem, el primer lugar donde paró, y el segundo fue en Betel, al oriente de Betel, en el monte al oriente de Betel, que es lo que está están los dos en el versículo entre el 7 y el 8, el 7 y el 8. Pero sí, los mencionó todo, muy bien, gracias Luis. Disculpe, yo tengo una preguntita ya sobre acerca de Saraí y Abraham. Ajá, Yo no sé, o sea, yo tengo conocimiento que ella era media hermana, no sé si eso es verdad o es no. correcto, sí. Sí, era media hermana. Sí, le estaba diciendo, cuando le dijo al faraón es mi hermana, le estaba diciendo una media verdad. Era media Ah, hermana. Era media hermana de él. Sí, ok, gracias. sí. Ok. Entonces, dónde ocurrió la historia? Recuerden que pasaron por varios lugares. Pueden más o menos ir por la trayectoria. Si van por la trayectoria, ¿dónde fue que comenzó la historia? ¿En qué lugar? Por lo que veo. Ajá. Comenzó en Ur, ¿verdad? Donde estaba Taré, que era el patriarca de la familia, antes de él morir, en Ur de los Caldeos. Y luego llegaron, ¿cuál fue la primera parada? ¿Dónde fue que él los llevó? Parán. A Harán, correcto. Y allí se quedó, ¿verdad? Abraham con ellos hasta la muerte de Taré, que es lo que vemos en el versículo 32 del capítulo 11. Amén. Después, ¿cuál fue el otro lugar? A la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, y en Canaán después llegaron a Siquem, que fue donde Así que, se construyó el altar, y Primer altar. incluso menciona el encino de More. sí, Después el de ahí encino de More. fueron a qué lado fueron. Betel, Exacto, al monte al oriente de Betel, que fue donde construyó el otro altar. Sí, señor. Y después de ahí, ¿para dónde bajaron? hacia el Negev. Ay, Negev, ay, hacia Negev.
Y Y después allí de Negev, cuando vino la hambruna, ¿dónde llegaron? a a Egipto. Egipto, A Egipto. ¿Y llegaron hasta dónde? ¿Hasta qué casa llegaron? a la casa de Faraón. A la casa del faraón en Egipto. Esa es todo, toda la trayectoria, bastante, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió la historia? Recuerden que ya estamos después del diluvio. Nos podemos ubicar después del diluvio. Sí, Pero después del diluvio. qué otros indicadores nos habla ahí en la historia? Más específico. ¿Qué edad tenía Abraham? Tenía 70, ¿no? Por aquí lo escribí. 75, ¿verdad? 75 años. Sí, señor. Es Aquí lo está, que lo 70. vemos en el capítulo 12, versículo 4. Sí, señor. O sea, ya estábamos a unos cuantos siglos del diluvio, después del diluvio. La edad, si ustedes se fijan en el final de la última clase y lo que sigue, entre medios, habla de la genealogía hasta que llega a donde estamos hoy, que son unos versículos más abajo de la clase anterior, donde nos quedamos la clase anterior. Habían pasado unos siglos después del diluvio, prácticamente. Y él fue a la edad de 75 años cuando comenzó esta historia, que tenía Abraham. A los 75 años de Abraham, 65 de Sarai. Ahora, cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? Había un problema Yo antes, puedo participar. justo al empezar la historia, hay un problema en el mismo verso 30 del capítulo 11:30. Puedo decirle el problema. Sí, sí, dele, Luis, perdone. Era estéril. Bueno, para mí el problema es que había hambre y la mentira. El hambre, la mentira, pero empezando la historia, un poquito más Ah, antes, en el capítulo 11, versículo 30, cuando Dios Sí, le lo sé. prometió a Abraham, haré de ti una ah, nación grande. es cuando o sea, en eso estaba yo, o sea, cuando Dios llamó a Abraham para hacerle la promesa. Ajá. Es que es esa también. Ajá. El problema, Había, el problema no era la promesa. La el problema esterilidad. era que su Y él esposa era creería estéril. en esa Saraí era promesa. estéril. Saraí era Ah, estéril. Escuché que alguien lo mencionó por ahí. Amén. Sí, Saraí era estéril. ¿Cómo iba a tener una promesa, una gran descendencia con una esposa? Él también, ellos entrado en edad avanzada, que ya era cuesta arriba. Y Saraí era estéril. No habían tenido hijos ni siquiera en sus mejores años. Ella era estéril. Un Humanamente hablando, poco, ¿verdad? Eso parecía imposible para que la promesa se cumpliera. Y vemos como perdón, Abraham, profesor, ajá, sí, la duda también si Abraham realmente creería en esa promesa de Dios, porque ya eran entrado en años estéril, entonces va a decir, Abraham dijo, ¿cómo? ¿Será cierto? O sea, él entró un bueno, poco en duda. había un problema, pero si se fijan, y eso era lo que iba a entrar ahora, si se fijan, Abraham no preguntó ni comentó. Ni No, dijo nada. Él recogió todos sus motetes y siguió el camino. Y caminó un tramo bien largo, todos ellos juntos, creyendo en esa promesa, aún sabiendo que ellos eran entrados en edad y que Sarai era estéril. Ellos creyeron en la promesa y siguieron. El problema era, ella era estéril. Como eso, no. obviamente, humanamente hablando, eso era inentendible. Nadie podría entender eso, ¿verdad? Y poniendo en riesgo no solo, digo, eso fue de lo que vino después, cuando Abraham después mintió al decir que Sarai era su hermana. Ahí vemos como que la flaqueó en la fe, tuvo un momento de debilidad en la fe y dejó de confiar en esa promesa. Y puso en riesgo no solo la vida de él, sino la vida de su esposa. La reacción del faraón pudo haber sido otra, pudo haber sido otra cuando se enteró, a lo mejor por el engaño. Entonces ahí a lo mejor sí lo mataba y se quedaba con ella.
por él haber hecho eso. Pero incluso el faraón entendió que eso venía de Dios por esas plagas. No, la Biblia no explica cómo él vino al entendimiento, pero imagínense la vergüenza que tuvo que haber sido en ese momento para Abraham, a quien consideramos el padre de la fe y de los creyentes, que un rey pagano, un rey pagano lo reprendiera y lo echara de su casa por no hacerle caso al Dios que el propio Abraham, al Dios verdadero, que era el que Abraham servía, porque acuérdese que ellos tenían muchísimos dioses, ellos eran paganos. eh, Dios le dio una lección ahí también a Abraham. Si usted lo ve de esta manera, él estaba preparando a Abraham para lo que venía, estaba trabajando su fe, fortaleciendo su fe, porque él fue quien escogió a Abraham y él ratificó el pacto con Abraham, sabía que él era un hombre de fe. Y lo vemos en el principio, como él salió, tú sabes, y Abraham era un hombre rico. Abraham tenía ya sus posesiones, tenía esclavos, y uno lo puede ver en esos primeros versículos, que se llevó sus tiendas, todos sus bienes, sus siervos, sus animales, él lo tenía todo. Imagínense usted en una edad de retiro, viviendo de los frutos de ese trabajo y estar lo más tranquilo y que un buen día te digan, no, deja todo atrás y vete. Arranca para un sitio que te voy a mostrar, que fue lo que el Señor no le dijo, sí le hizo la promesa para motivarlo. Si se fijan, le estaba dando de una y de otra. No le dijo claramente para dónde iba, pero sí le dijo una promesa. Haré de ti una gran descendencia. Aún ante el problema de que estaban entrados en edad y que Sarai era estéril, él se fue, agarró todo lo que tenía y siguió. Y como pudieron ver en el mapa, fue una ruta bien extensa, todos ellos, con todas sus cosas. Y aún ante las dificultades, llegaron hasta Egipto. Y ahí fue que vino cuando flaqueó la fe de él. Dios estaba trabajando con él, fortaleciendo esa fe a quien él mismo ya lo había traído bajo esa promesa. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Bueno, Amén. Sí, sí. Muy bien. ¿Se resolvió el problema? En estos capítulos no se resuelve el problema de la esterilidad, pero sí el problema que habían mentido, pues, ¿no? Correcto. Y el hambre, ¿no? Que había sido saciado. Correcto. Ay, hasta donde llega la porción de hoy, resolvió, muy bien. El problema de la esterilidad todavía está en el limbo ante los ojos de ellos, ¿verdad? Pero lo que resolvió sucedió parte después del de que problema. Abraham mintió, ese sí se resolvió porque Dios intervino, le hizo ver al faraón que era su esposa, no su hermana, y pudieron proseguir nuevamente de vuelta a Canaán, que fue donde él lo envió. Muy bien. Ahora bien, vamos a las preguntas del consolidar. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Bueno, para mí el punto principal sería la fe, ¿no? La fe, el llamado, ¿verdad? Ese llamado que Dios le dio a Abraham. Una vez más, vemos que es Dios quien llega hasta Abraham, no Abraham hasta Dios. Dios fue quien llamó a Abraham a dejar su tierra con la promesa de ser bendecido y engrandecer su nombre. ¿Sabe? Que le dijo que por medio de él iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Y en fe obedeció el llamado, ¿no? Amén, amén. Él estaba en ese momento, no solamente lo trajo a la fe, sino que él era un hombre de fe ya, pero estaba trabajando su fe también, estaba fortaleciendo esa fe por medio de su palabra. Ahora, ¿qué pecado yo veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado podríamos confesar? Mabel, tengo su mano arriba. Sí. El miedo a la duda, ¿sí? Ujú. A que Dios, de que Dios me pueda proteger a mí y a mis seres queridos. A veces tenemos esa pequeña duda, ese saber lo hará, no lo hará. Sí. Me parece a mí el miedo, ¿sí? Miedo a la desprotección, aunque sabemos que no, pero por ahí sí tenemos Sí. ese miedo, esa desconfianza, esa duda. Es muy fea la duda.
Eso es así. Lo dijo todo, prácticamente. A veces dudamos, ¿verdad?, de las promesas de Dios y de su poder de cuidarnos a todos nosotros, porque eso no ha cambiado. Dios es fiel a su palabra. Y al igual que Abraham, a veces dejamos que el miedo y la desconfianza guíen nuestras decisiones, como pasó en Así es. Egipto, como le pasó a él en Egipto. Y también como Abraham, nosotros, y estoy hablando ahora de nosotros, los hombres, no cuidamos a nuestras esposas ni las protegemos como deberíamos, sino que actuamos a veces por temor o egoísmo. Fíjense en que lo que estaba pensando era el bien de él, que no le hicieran daño y que fuera favorecido, que en cierta medida sucedió. Pero no dejó de confiar en Dios, no lo hizo de la manera adecuada y fue todo lo contrario. Se lo puso en peligro a su esposa y a él mismo también, en lugar de seguir actuando por amor y fe en Dios, de la misma manera que salió al principio del viaje. Así Luis, es. tengo su mano. Sí, yo también diría ahí que es la obediencia, Sí, porque incluso hoy, o sea, Dios quiere bendecir a todos, pero muchas personas quieren que Dios les bendiga, ver la bendición de Dios en su vida, pero no están dispuestos a obedecer. Y en esta historia se ve que Dios está probando también la fe de la fe y la obediencia de Abraham, sí, sí. porque él, si no fuera obediente, no se hubiera seguido. Claro que al último tuvo miedo, como a todos nos pasa, Sí, porque a veces en un cierto tiempo vamos a nosotros también igual va a caer la fe, pero tenemos que ser obedientes como Abraham fue, ¿no? Mantenernos firmes aunque llegue la duda, como dice la palabra mismo, más que sea la fe como un granito de arena. sí. Entonces yo aquí veo que también nos enseña que debemos ser obedientes para alcanzar las bendiciones de Dios que nos tiene prometido. Ese sería Amén. mi... Sí. Y esa es la obediencia que llamamos en amor, en confianza, que hay una verdadera confianza. Cuando hablamos de la confianza, pues obviamente vamos a querer hacer las cosas porque confiamos en esa persona o en eso que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando hay una confianza. Lo que no se ve, ¿verdad? Lo que no se ve. Porque cuando Abraham salió, fíjense que Dios no le dijo, haz esto y haz esto otro. Esto no va a depender de una obediencia, más bien de la confianza. La obediencia va a llegar después, por amor, ¿verdad? Es el fortalecimiento de la fe. eh, cuando confiamos en esta persona. Y vamos a hablar un poquito más de eso adelante, vamos a profundizar más de eso adelante, pero sí, es muy buena observación. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Vi la mano de Vidal ahorita que la había levantado. ¿Dónde vemos Sí, el amor de sí, Dios? perdone. Es que, bueno, está dando, como dice, un pequeño repaso. Viendo siempre la gracia de Dios, cuando Dios se le presenta a Abraham y que Abraham aprendió a depender de Dios, porque el temor o el miedo de Abraham fue el temor, siempre la duda causa temor, era de no confiar, él no tenía confianza 100% en Dios. Entonces, cuando Dios le da la oportunidad, él vuelve a confiar y no, de esa oportunidad. Entonces, Abraham se agarra de la fe, no importa, porque fue una mentira, sí y no, porque la esposa de Abraham era su hermana, nada más que era media hermana, Media hija de hermana. su madre, mas no de su padre. Ujú. Entonces Dios tuvo ahí, como dice, la misericordia y vio la certeza Abraham no sabía cómo expresar la fe, cómo expresarse él ante el rey, ante esa situación que estaba oprimiendo, lo que era una hambruna, había hambre, y entonces Dios se apiade de Abraham y se apiade de todo. ¿Cómo? Lo salvó.
Ahí el amor de Dios lo salvó de las manos del rey que estaba ahí. Exactamente. Y usted mencionó al principio una palabra importante, la gracia. Dios mostró su gracia en la promesa, justo al principio del capítulo 12 cuando lo llamó. Sí. eh, Él lo llamó dándole una promesa, eh, Oh, de, impresionante. de aquel, asegurándole que lo bendeciría y que haría un instrumento de bendición no solamente para él, para todas las naciones. A ver, que es la promesa que se cumple en Cristo, Amén. Toda la familia de la miles de años Amén. después. Justamente lo que le iba a comentar, ¿no? Te Mi- dice yo haré, ajá, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es que lo dice a nosotros también personalmente, ¿no? Y ajá, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y exacto, ahí así vemos el serán amor, ahí vemos benditas el amor. todas las naciones de la tierra a través de lo que estamos haciendo, ¿no? De compartir la palabra, ¿no? Ujú, ujú. Dios intervino, inclusive cuando él cayó en su duda, que su fe flaqueó, e incluso intervino para protegerlo cuando estuvo ante el faraón en Egipto y preservar el plan, su plan de salvación, porque de eso era que se trataba todo esto, una vez más. Y de la misma manera sigue interviniendo con nosotros, hermanos, cuando fallamos o tenemos miedo. Dios sigue obrando con paciencia y fidelidad en todas nuestras vidas, cuando confiamos en Él y cuando Amén. venimos con un corazón contrito y humillado y aceptamos, ¿sabe? Esa culpa. Él nos guía, Él nos guía. Y, Hermano Ángel, también tenemos otra oportunidad que no tenía Abraham en ese momento. Es que ujú, Abraham, Dios se le tuvo que hablar directamente con él. Hoy nosotros tenemos a nuestro Consolador, al Espíritu Santo, la ayuda idónea que nosotros tenemos para acercarlos más a Dios y tener esa facilidad que Él los ayuda, los da ánimo, los fortalece, les da confianza. La fe es la convicción de lo que no se tiene, la certeza de lo que no se ve. Y para Abraham era algo insólito. Nosotros hoy tenemos la gran oportunidad, la gran bendición, la gran dicha de tener la gracia imprimida en nosotros mismos y es la gracia de Dios que es el Espíritu Santo. sí. Y el significado de la palabra gracia es precisamente eso, el amor inmerecido de Dios. Amén, amén. Fíjense en que cada vez que caemos en pecado, y como lo están viendo acá desde el principio, Dios es quien nos busca. Dios es quien nos busca, no es de la otra manera. Él es el que nos vuelve y va, como pasó en la historia anterior, que dijo, descendamos, vamos a ver lo que hacen esta gente allá abajo. Él es el que nos lleva de la mano. ¿Cómo lo hace? Por el poder de su palabra, como fue en la creación. Amén. Es cierto, con Impi- Adán, perdón, con Adán y Eva, él Inspiración buscó a del Adán. Espíritu Santo, porque recuerden que la palabra es inspiración del Espíritu Santo. Eso. Ajá, Sí, y entonces encontramos en la Torre de Babel cuando él desciende. A Dios no le preocupaba que los hombres siguieran construyendo. Lo que a Dios no le agradó fue el orgullo, la soberbia, la ira, el ego del hombre, porque él no puso a Dios en ningún momento en primer lugar. Luego vemos cómo Dios busca a Abraham para bendecir, siempre Dios pensando en que la tierra sea bendita y será bendita para nosotros, lo que hoy compartimos y lo que tenemos a Dios como primer lugar, nuestro lecho será sin mancilla, nuestra casa será de bendición. Y eso es algo que uno lo experimenta diario y se enamora más de esa gracia infinita, la gracia de Dios, el amor, la misericordia. Él lo busca a uno, Él lo busca a uno, mi hermano. Nosotros, yo no busqué a Dios, yo no exacto. vine a Dios hace 30 y un resto de años. Dios llegó a mí cuando yo estaba en una cárcel condenado a 60 años. Él tocó la puerta de mi corazón en una madrugada y aquí estoy hasta el día de hoy. Amén, amén. Amén. Gracias por compartir su historia y lo vemos, precisamente eso es lo que vemos aquí en esta historia, ese es el reflejo que vemos. La gracia de Dios no depende de nuestra conducta, sino de su fiel amor. Esa es la gran diferencia. Dios alcanzó a Bien. Abraham a pesar de sus pecados y debilidades y hace lo mismo con nosotros. Él nos llama, nos perdona y nos usa en su obra, aunque no lo merezcamos, aunque no lo merezcamos, pues. Una de las cosas que ustedes van a ver en la historia bíblica
a todas estas personas que nosotros consideramos los héroes de la fe, la Biblia no oculta sus debilidades y sus pecados. Eran seres humanos, pecadores, igual que somos todos nosotros hoy en día. Desde la caída en el pecado, todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Todo depende de Él, el poder de su palabra. Y es lo que vemos en Romanos 10:17. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la La palabra palabra. de Dios. Así es, hermano, y la gracia Ujú. tan grande y misericordiosa y infinita de Dios que nos da el Espíritu Santo que siempre está dentro de nosotros para decirnos, ¿no? Que estamos en pecado, no estamos en pecado, llamarnos al arrepentimiento, renovarnos, de tal manera que ya no somos los mismos, ¿no? Dios viene a nuestro encuentro, pero nosotros también tenemos que vivir esa fe, ¿no? Junto a Dios y obedecerle, escucharle y seguir sus instrucciones, ¿no? No apoyarnos en nuestra propia prudencia Exacto. porque Dios solo nos da toda su gracia, nos cubre con su favor, pero nuestra respuesta, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es? Porque no solo es Dios quien lo hace, ¿no? Entonces siempre hablo yo del arrepentimiento, la convicción de pecado, de juicio y de justicia que nos da el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Amén. Y hay que acordar siempre eso, que lo amamos porque Él nos amó primero. Como lo dijo bien el apóstol Pablo, no es de la otra manera, no hay nada que nosotros podamos hacer, porque como lo dice en Isaías también, todas nuestras buenas obras ante el Señor son como trapos sucios. ¿Sabe? No hay nada que yo pueda hacer para ganarme mi salvación. Todo depende de Él. Esa es la confianza que tenemos que tener, como lo tuvo Abraham en el principio y como vamos a seguir viendo, porque Dios siguió trabajando con Abraham, con su fe. Y eso lo vamos a ver más adelante en la próxima clase. Lo vamos a ver incluso más en detalle. Ahora, ¿qué le vamos a pedir a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? Basándonos en esta enseñanza, en esta porción de hoy, ¿qué pues le podríamos pedir a Dios que obre en nosotros para poner en práctica su palabra? ¿Qué aprendemos de aquí? Mabel. Y yo lo que le pido al Señor es confiar plenamente, ciegamente, sordamente, no sé qué más decir, confiar en Él en cada situación, ¿sí? Aun cuando somos amenazados o desafiados a hacer grandes cosas, o tomar determinaciones que no sabemos cómo nos va a ir, cómo va a seguir, pero confiar es lo que yo le pido, confiar más en el Señor. Ah, Confío, sí, pero por ahí digo, ¿y si me va mal? Y ahí ya creo que uno ya dudó, amén, amén. sino confiar plenamente, ciegamente, desde el alma y desde lo profundo del corazón, ¿no? Sí, sí, exactamente. Usted lo dijo muy bien, que fortalezca nuestra fe, ¿verdad? Para confiar en Él en toda situación, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, y que cuando nos caigamos, pues, que pedirle que nos levante y nos ayude, porque Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar y nos va a guiar. Veo la mano también de Gabriela. Gabriela, Bien, buenos días hermano, buenos días a todos mis hermanos. buenos días. Eh, Algo que yo le pediría al Señor sería que me enseñe que me dé fe lo suficiente como para depender única y enteramente de Él, porque si bien Abraham dudó, eh, si bien él incluso le dijo a Sara que se hiciera pasar por su hermana, y eso también le trajo bastantes beneficios. Y mire qué curioso porque después el mismo patrón repite Isaac, pero bueno, creo que ahí ya me adelanté un poquito. Sí, Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. a pesar de, spoiler, a pesar de todo, pues Abraham, el hecho de moverse casi 1000 kilómetros de donde él estaba solo porque Dios se lo dijo, eso es dependencia de Dios. Dice la palabra en los libros de Éxodo
y Levítico que el pueblo se movía cuando la nube se alzaba del tabernáculo, pero mientras la nube permanecía en el tabernáculo, el pueblo permanecía, todo el tiempo que la nube estuviera allí. Entonces, movernos, yo le pido al Señor una dependencia total, moverme cuando y para donde Él me diga sin titubear, porque a veces pero vamos por el camino, ¿y será que sí es la voluntad de Dios? Y no, yo me voy a poner hasta un año de ayuno a ver si Dios me confirma, y en eso, esperando la confirmación, podemos perder muchas bendiciones. Exacto. Pedirle al Señor que nos enseñe a Agarramos un confiar a poquito de tal agua, ¿no? grado, Sí, que nos enseñe a confiar a tal grado de movernos cuando Él nos impulse y detenernos cuando Él nos impulse, porque también esa es otra cosa, a veces Dios nos dice, por ahí no, pero como no dependemos totalmente de Dios, nos vamos por allí y luego regresamos con unos raspones, hermano. Eso es lo que yo le pediría al o Señor. sea, sí. Amén. Precisamente, ese es el segundo punto, ¿verdad? Que nos ayude a caminar por fe, no por vista, recordando que su fidelidad, la de Él, porque nosotros no somos 100% fieles, Él sí, que la fidelidad de Él nunca falla. Eso es lo que se llama caminar por fe y no por ver, no por la vista. Como ella estaba diciendo, muchas veces nos centramos en nosotros mismos en tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro para agradar a Dios. Tengo. Mucho cuidado con la palabra tenemos, mucho cuidado. Debemos, pero ¿cómo? ¿Verdad? Sabiendo que Él es el propiciador de nuestra salvación, Él es nuestro redentor, Él fue quien nos dio la salida, Él fue quien nos buscó cuando estábamos perdidos. No hay ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer que le quite a esa gracia de Dios, ese amor inmerecido de Dios. Eso es lo que debemos pedir también. Muy bien dicho. Entonces, Estel, tengo su mano. Sí, profesor. Otra cosa, mi hermano, perdón. Gracias. Vamos a darle la oportunidad a Estel que levantó la mano y después le doy la palabra a usted, Vidal. Discúlpeme. Sí. Sí, Dele, Estel. ¿quién a Esther o a Vida? ¿Puedo Hola. hablar de profesor? Sí, Sí, ya, gracias. Eh, Pedirle a Dios que siga renovando mi vida, que su palabra cale en mí por fe, que me pueda apoyar en Él y no en mi propia prudencia. Dile exactamente. tantas cosas al Señor porque mi vida no ha sido tan fácil, ni sigue siendo fácil, con tantas enfermedades, dificultades, pero el poder de Dios se manifiesta porque Él es fiel. Y entonces escucho su palabra, lo que le dijo a Josué, ¿no? Siempre lo escucho cuando estoy en caída y levanto mis manos, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y sé que en este momento y en todo momento está Dios conmigo. Amén. Entonces la Amén. convicción que yo tengo y por lo que cuando quiero caminar y hay una tentación, entonces es su fuerza lo que me sujeta, ¿no? A eso le llamo yo tener cuidado y arrepentimiento, ¿no? Y gracias Y, a Dios sigo adelante a los 77 años que tengo, todavía el Señor dirá, sigue viviendo hasta el momento que yo te diga, ¿no? Y muchísimas gracias por eso, por esa confianza que la palabra va produciendo cada vez más en nosotros, porque amén. es viva y eficaz. Bendiciones. Amén. Dios nos busca por medio de su palabra y el Espíritu Santo obra por medio de su palabra, que es la que tiene el poder específicamente, y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, el Evangelio. Porque recuerden que todos ellos estaban confiando en algo que todavía no habían visto, esa promesa del Mesías. Nosotros en este tiempo somos incluso más bendecidos porque ya hemos visto esa promesa cumplida y la palabra no falla, la palabra de Dios es fiel. Y tengo a Luis para este último comentario para esta sección, para seguir. Luis, Yo tengo algo que cuando yo estaba haciendo el estudio, algo que me llamó la atención, que dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué Abraham construía los altares a Dios? Aquí dice que era por dos razones, era para orar y adorar, adorar. para recordar la promesa de Dios de que lo bendeciría. No hubiera podido sobrevivir espiritualmente sin la renovación regular de su amor y lealtad a Dios.
Construir altares lo ayudaba a recordar que Dios era el centro de su vida. La adoración frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y nos motiva a obedecerlo. O sea, al último, eso Exacto. aplica para nosotros. Exacto. Eso es lo que nos motiva a obedecerlo en amor. No es una obediencia basada en para yo ganarme algo, es una obediencia a todo lo contrario, porque tenemos un Dios fiel que ya nos los ha dado todo, ¿sabes? Como dice bien la palabra, lo amamos porque nos amó primero. ¿Y qué persona que tú amas o que te ama a ti tú no obedeces? ¿Tú me entiendes? Eh, Así es como trabaja eso y como estamos viendo el paralelismo de ese altar de adoración desde el principio hasta los tiempos de ahora. Y perdóneme, le voy a dar la palabra al hermano Vidal que se había quedado esperando también, Vidal, del hermano. Sí, mi hermano Ángel. Es que hay un asunto que yo le pido a Dios y le pido y le pediré siempre, que si hay dentro de mí orgullo, altivez, soberbia, ira, contienda, que lo arranque para poder entender, para que Él ponga la semilla de esa fe que hasta el día de hoy eh, he tratado de llevarla de la mejor manera. Ya cuando uno entra a cierta edad, entonces uno llega a entender de mejor a un nivel más hermoso, como lo hizo Abraham, quizás en su edad de 75 años, yo le tengo 10 menos, pero el orgullo, el orgullo no deja muchas veces caminar a uno o creerlo en la prepotencia, como decimos acá en Costa Rica, que es lo que uno muchas veces ve en diferentes siervos o consiervos y uno dice, ¿cómo duele? Porque la gente mira, es el efecto del pecado, es el orgullo que rechaza, critica, murmura. No, es el amor, la gracia, la misericordia, la compasión de Dios que debe de estar en nosotros. Eso es lo que le pediré más y le pediré más a Dios para mi vida. La gracia, la misericordia y la compasión de Dios Amén. para no entender, porque esto de la palabra no la llega a uno a entender así, sino para hacer la voluntad de Él. Amén. Gracias, Amén. Amén. bendiciones. Gracias, Pastor, hermano. Muy algo bien. ahí. Ahora nos movemos. Ahora vamos a profundizar un poquito más en esto. Vamos a examinar la fe de Abraham y de Sarai. Alguien que lea eso que está en pantalla. Génesis 12, versículos 1 al 3. Amén, hermano. Ok, dele. Amén. Mabel, veo que levantó su mano, Mabel. Sí, las promesas de Dios a Abraham. Génesis 12 del 1 al 3. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Qué palabras fuertes, ¿verdad? Imagínense Amén. como estábamos hablando nosotros a una edad avanzada, teniendo todas las comodidades, gozando de buenos bienes y estar bien establecidos en su lugar a esa edad, Y mami le decirle, dice comprar la vete. salchicha. Pero fíjese, lo que le está pidiendo Dios no era fácil a Abraham. Hay que poner todo esto en contexto. Era algo Dentro de que las cosas se humanamente tocan. pensando cualquiera de nosotros pudimos haberle hecho caso omiso de eso. Una lapicera y te Lo la que él estaba traigo. pidiendo no era algo fácil a esa edad de él, la situación Y te de la él, voy a como él llevar. estaba. Dale. Pero fíjese cómo él también lo motivó y cómo Oye. obró la fe en él. Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y Vamos a serás ver. bendición. Vamos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Amén. Ujú. Atrás.
¿Qué nos dice Hebreos 11:1? El hermano lo había dicho anteriormente, Vidal, pero alguien que lo quiera leer. La fe es la certeza de lo que se espera. Lo que, Por favor, apaguen los micrófonos, los que el hermano Wilson está tratando de leerlo, pero y no se escucha. dice, la fe Gracias. es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. 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 La certeza de lo que se espera. O sea, estamos seguros de algo que todavía no ha llegado. Lo estamos esperando. Y estamos totalmente convencidos, la convicción de que eso es así, se va a dar así, aunque no lo veamos todavía. Esa es la fe. Eso fue lo que pasó con Abraham. Le dijo, bendeciré todas las naciones ante una situación que humanamente era imposible. Obviamente, era el poder de Dios quien iba a intervenir. O sea, no era nada que iba a hacer Abraham. Él solamente confió en la promesa. Vino a la fe por medio de esa palabra que Dios le dio. Era una tarea difícil. Alguien que vea este, Hebreos 11:8 al 10. Está empezando por el 8. Vamos, alguien que lea ese primer versículo, el 8. Amén, hermano, yo lo leo. Luis, dele. Dice, Perdón. No, perdóname, Wilson, dele. Wilson. Dejamos que Luis lea el por la, próximo. Ajá. amén, dice, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Abraham sabía que la ciudad que él estaba hablando era la Jerusalén celestial, no la terrenal. Digo, sabemos ahora de Jerusalén. En ese tiempo todavía no sabía, estamos hablando miles de años de que existiera el pueblo de Israel, o sea, Jerusalén, Israel, todo esto. ¿Sabe? Estamos hablando de que por fe ya él sabía de lo que se trataba esto. Cuando él dijo todas las naciones, no era un pueblo. A través de eso iba a venir la promesa, que era él. Él ratificó el pacto con él de su descendencia, él y su descendencia, pero no estaba hablando de una ciudad terrenal. Fíjese cómo dice, a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eh, Dele, Luis, si puede leer el que sigue. ¿Lo puede ver? Lo leo, hermano. Sí, por favor. Dice, por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril. Unos puntos suspensivos, dice, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Amén. Una vez más. Obviamente, eso no es hasta donde llega la historia hoy, pero aquí estamos viendo. Ella creyó como si eso hubiera pasado antes de que sucediera. Y sucedió, sabemos que sucedió. Pero en ese momento, pues, ese no era el panorama para ellos, esa no era la realidad de ellos. Y ella misma recibió fuerzas para concebir que le fueron dadas por Dios. Todo vino de Dios quien le había hecho la promesa. Y mire qué bonito lo último que dijo, porque creyó que era fiel, no ella, creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Alguien que lea el que sigue, alguien que no haya participado, que quiera participar, que quiera leer de aquí lo que está en pantalla. Hebreos 11:13. Amén. Estel, dele. Amén. Hebreos 11:13. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Amén. 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 Ese era otro pequeño dilema, ¿verdad? Que estoy seguro que pasó por la mente de Abraham. ¿Cómo yo a mi edad, en una tierra de extranjera, cómo yo me voy a apoderar de estas tierras?
¿Cómo yo voy a, como yo no tengo ejército, yo soy una persona, somos de edad avanzada, lo que tengo son aquí animales, siervos, eh, pero ¿cómo esto va a ser mío? Él le mostró la tierra que iba a ser de su descendencia, de su descendencia. Y es bien interesante que donde quiera que Abraham, eso lo vamos a ver más adelante, construyó un altar, fueron lugares importantes cuando se constituyó el pueblo de Israel y de donde vino ese Mesías, esa tierra. Dios fue fiel a su promesa y aunque ellos solo, como lo dice aquí, solo llegaron a ver esto a lo lejos, o sea, no se cumplió en el tiempo de ellos la promesa del Mesías, pero ellos sabían que eso iba a ser así, lo creyeron y lo saludaron, o sea, le dieron la bienvenida y reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dios les estaba dando todo, estaba preparando ese camino para continuar con su plan, todo obra de Él. Amén. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Amén. Maestro, de que todas las bendiciones que vemos nosotros, pero seguramente Dios está preparando esa bendición para nuestra generación, para los hijos, los nietos, los bisnietos, y a lo mejor ni siquiera vamos a ver quiénes son si ya hemos partido, ¿no? Pero lo que está seguro es que Dios es fiel y cumple sus promesas. Amén. Amén. Se le pone todo en manos a Dios. Siempre los planes de Él son mejores que los de nosotros. Ok, la fe salvadora. Alguien que lea Génesis 15:6. Está aquí en la pantalla. Wilson, ¿lo quieres leer? Sí, señor. Génesis 15:6, ¿cierto? Sí, Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. simplemente por creer. Amén. Creyó al Señor y se lo reconoció como justicia. O sea, la justicia no vino del mismo. Fue justificado por el Señor simplemente por creer en su palabra. Amén, amén, Por creer en su palabra. amén. La fe en Cristo, hermano, es la que nos motiva a actuar. El Espíritu Santo es quien nos guía en amor y servicio hacia nuestro Señor y hacia nuestro prójimo. Porque, de hecho, estas fueron una de las palabras con una vez el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal le dijo a sus apóstoles, un nuevo mandamiento les doy. Realmente él resumió toda la ley en una palabra, en amor. El primer mandamiento era amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu mente, todo tu corazón. Ese lo sabemos, es nuestra relación con Dios. La segunda es entre nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién que no ame a alguien como se ama a uno mismo va a querer hacerle daño? Nosotros no queremos que nadie nos haga daño, que nadie nos robe, que nadie vaya a hacernos daño físicamente, que vaya a matar a uno de nuestros seres queridos, que levante falso testimonio contra nosotros, que nos codicie algo, ¿verdad? Si lo amamos a esa persona como a nosotros mismos, estamos cumpliendo toda la ley. La ley se resume en amor. Recuerden que de una vez de la caída en el pecado, esa ley que estaba escrita en nuestros corazones de manera perfecta, dejó de ser así. Tenemos un conocimiento vago y ya nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Por eso siempre entramos en estos conflictos, por eso es que usted siempre que hay guerra o hay discusión entre hermanos, entre familia, entre todo, entre todo. Y esto es precisamente lo que es la fe. Ya desde ese momento en adelante, ya no depende de nosotros mismos, depende de la fe en Cristo, el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Así es como nosotros somos justificados. La palabra justificación o justicia, si la buscan, es precisamente declarar a algo, a alguien como inocente, no culpable. Nosotros no podemos declararnos a nosotros mismos no culpables. Obviamente, solamente somos declarados inocentes ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Gálatas 2:16 lo dice. Alguien que lea Gálatas 2:16, que lo busque en su Biblia, que lo quiera leer y me levanta la mano para darle la palabra. Amén, hermano. Ok, Wilson, dele. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Como, como decimos nosotros en Puerto Rico, no sé si en otros países de Latinoamérica es igual, pero más claro no canta un gallo. Yo creo que mejor no se puede decir. Esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie será justificado. Amén. Así es. Ok. Y alguien que lea, esta viene siendo, esta va a ser la última lectura. Alguien que quiera leer esto, la de Hebreos 12, 1 y 2. Amén. Dele, Mabel. Hebreos 12, 1, 2. Por Mm. tanto, nosotros también, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y collamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Qué Amén. hermoso texto, qué hermosa palabra. Amén. Amén. Creo que más claro que eso no se puede, ¿verdad? Amén, amén. Sabemos que la fe, mire cómo lo dice ahí, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, Consumador de la fe. quien por el gozo que la esperanza, que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció lo propio. Él se convirtió en pecado por nosotros, se Amén. convirtió en pecado por nosotros y cargó todos esos pecados en ese madero. Fue nuestro doble sustituto, como lo habíamos dicho anteriormente. No solamente vivió la vida perfecta, en cumplimiento perfecto de la ley, eh, para agradar al Padre, fue en nuestro lugar, sino que también pagó por los pecados. Él fue el cordero inmolado, porque él sí era inmerecido que sufriera ese castigo. Sin embargo, voluntariamente y amorosamente se entregó por nosotros y al Amén, resucitar al tercer día y ser exaltado, selló esa victoria en nuestro lugar. El que cree por fe en esto, que viene a la fe por medio de la palabra y cree genuinamente en esto, es al que se le da esa justificación. Y siempre, y la fe, hermano, es como una plantita, ¿sabe? La fe, si usted, todo aquel que haya sembrado cualquier fruto o una planta, una flor, sabe que tiene que echarle agua, tiene que sacarla al sol cierto tiempo. Si se está enfermando, le da algún gusanito, hay que echarle algunos químicos o medicamentos. Así es la fe también. Nuestra fe es frágil, como una planta. Hay que fortalecerla por medio de la palabra, porque sabemos que el mismo propiciador, el autor y consumador de esa fe, es fiel a su palabra. No depende de nosotros, va a depender de él, pero siempre es bueno mantenerse cerca de la palabra. Así es. Sí, Amén. hermano, y no Amén. solamente nutrirlo, sino que también limpiarlo, ¿no? Así como limpiamos a la planta, las hojas que están mal, Ujú. ¿no? Los hongos que quieren atacarlo, ese es el pecado. Entonces, cuando reconocemos que hay pecado, vamos a correr hacia el Señor, fijando nuestra mirada en Él, Exacto. ¿no? Para pedir el perdón y el arrepentimiento. Eso es muy Amén. importante porque Que nos no es fortalezca, así, ¿verdad? no es por obra de magia, ¿no? Sino que hay que vivirla con fe en el Señor y nos aferramos a Él porque Él sufrió en la cruz por nosotros. Imagínense cuánto pagó por nosotros. Y nosotros fácilmente no podemos decir, hice esto, allá Él me va a perdonar porque yo no tengo que hacer nada. No, también tenemos que ver y como dice la palabra y como dice acá, liberarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Amén. Amén. Gracias por compartir esta palabra. No, no, gracias a usted por su participación y el entusiasmo. De verdad que me llena de alegría cuando los escucho también y es muy bonito. Crecemos juntos en la fe. Es muy bueno. Eh, si no hay más ningún comentario, pues cerramos. Bueno, primero la tarea. Es ver el video para la lección 7 que se la voy a estar enviando mañana, lo más seguro. Y el Génesis, esa va a ser la próxima lectura. 22 Sí. 1 al 19. Es más adelante en la historia de Abraham y va a estar Isaac también, su hijo.
el Hijo de Él por quien también vino la promesa. Génesis 22, 1 al 19. Bien, pues no hay ninguna pregunta. Les quería también dejar saber, ya pueden ir trabajando en sus proyectos finales, pueden comenzar a trabajarlo y como les había dicho anteriormente, cualquier duda o pregunta me pueden escribir por privado, se pueden comunicar y estamos aquí para ayudarles, para servirles. Así que ya pueden ir trabajando en eso y sigan utilizando el método de las 4C para las tareas, venir preparado para las clases que quedan y así se vayan familiarizando y practicando lo mejor, eso les va a ayudar para el proyecto final. ¿Ok? Oramos Amén. entonces. Ah, perdónenme. Ok, parece que había alguna pregunta. Ok. Cerramos entonces con una oración. Oramos. Querido Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia inmerecida. Así como llamaste a Abraham para seguirte por fe, tú también nos has llamado a ser tuyo, no por nuestros Gracias. méritos, sino por el amor y la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por medio de la fe somos hijos de Abraham, herederos de tus promesas y parte de tu pueblo escogido. Perdona nuestras dudas y temores y fortalécenos para confiar en ti en todo momento. Que tu Espíritu Santo nos impulse a vivir con gratitud, a compartir tu palabra y a reflejar tu amor en nuestro mundo. Bendice a cada estudiante que ha participado en este curso. Haz que sigan creciendo en la fe y en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Salvador. Oramos todo esto en su santo nombre. Amén. Amén. Ahora sí, mis hermanos, nos despedimos. Déjenme poner esto a parar la grabación aquí.